En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 11, 47, 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas, para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía. Nació entre los años 30 o 35 después de Cristo y murió el año 107 después de Cristo. San Ignacio fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Es el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Fue el primero en llamar a la Iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María, el don de la virginidad y el privilegio que es morir mártir por Cristo. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona del martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. Que San Ignacio, que fue trigo en los dientes de las fieras para convertirse en pan vivo de Cristo, ruegue por nosotros, así sea. En el Evangelio de hoy continúa el conflicto entre Jesús y las autoridades, y por tanto el conflicto entre Jesús, su palabra, y nuestra vida. Unos puntos de reflexión. Primero, el ay de Jesús. ¡Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron! Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes les erigen los monumentos. Mateo habla de escribas y fariseos. Mateo 23. La lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los monumentos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por sus padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Segundo, pedir cuenta de la sangre derramada desde la creación del mundo. Pues dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán, para que se pida a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas
derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirá cuentas a esta generación. Comparado con Mateo, Lucas da una versión más abreviada. Derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel. Hizo igual con la genealogía de Jesús. Mateo, que escribía para los judíos convertidos, empezó con Abraham, y Lucas partió desde Adán. Lucas universaliza e incluye a los paganos, pues escribe su evangelio para los paganos convertidos. Tercero, las informaciones sobre el asesinato de Zacarías en el templo. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, dice: el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que presentándose delante del pueblo les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, porque han abandonado a Yahvé, y Él les abandonará a ustedes. Por eso ellos conspiraron contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Jesús conoce la historia de su pueblo hasta en las minucias. Sabe que Él es el siguiente en la lista de Abel. La lista sigue abierta, pues mucha gente sigue muriendo por causa de la justicia y de la verdad. La lista no ha parado, ni con la muerte del Señor Jesús. Cuarto, ay de ustedes, legistas, que se han llevado la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que iban a entrar se lo han impedido. Cierran el reino. ¿Cómo lo hacen? Porque creen tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de su ley, e imponen su manera de ver, sin dejar margen a otra idea diferente. Presentan a Dios como un juez severo, y en su nombre imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Falsifican la imagen del reino y matan el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en él. Mateo habla de entrada en el reino de los cielos en el presente. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! No, ustedes no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Mateo 23. ¡Qué terrible esta situación de la cual el Señor nos está acusando! Quinto, la expresión entrar en el reino de los cielos significa entrar en el cielo después de la muerte. Pero es más probable que se trate también de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús y en las comunidades de los primeros cristianos. Lucas habla de la llave de la ciencia, y la frase está redactada con el verbo en pasado. Solo constata que la pretensión de los escribas de poseer la llave del Mesías impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús como Mesías. Se han llevado la llave de la ciencia, ni entran ni dejan entrar. Sexto, la reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle muchas preguntas, buscando así acusarle con alguna de sus palabras. Al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, provocan a Jesús alrededor de la interpretación de la Biblia con preguntas insidiosas. Así crece y continúa la oposición contra Jesús, y crece también el deseo de eliminarlo. Y hoy sigue pasando. Cómo se cuestiona en este tiempo la palabra de Dios, cómo se acusa, cómo se denigra al creyente. Que Dios nos permita testificar con nuestra palabra, con nuestras obras y con nuestra vida, nuestra fe en Jesucristo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.